La horrible conclusión que se había impuesto gradualmente en mi confundida y reacia mente era ahora una espantosa verdad. Estaba perdido, completa y desociadamente en las vastas y laberínticas cavidades de la cueva de Mamut. Aunque tratara, no podía distinguir debido a mi visión incapacitada objeto alguno capaz de servirme como guía para encontrar la salida, que nunca más vería la bendita luz del día o las placenteras colinas y valles del hermoso mundo. Se iba convirtiendo en una certeza en mi mente. La esperanza había partido. Sin embargo, adoctrinado como estaba por una vida de estudio filosófico, sentí satisfacción de mi comportamiento tranquilo, pues, aunque había leído frecuentemente sobre los frenesíes salvajes a los que sucumbían las víctimas de situaciones similares, yo no experimentaba ninguna alteración. Me mantuve quieto en cuanto me di cuenta claramente que había perdido mi orientación. Tampoco la idea de que deambulé hasta pasar los límites de una búsqueda ordinaria causaron que abandonara mi compostura. Si debía morir, entonces esta terrible pero majestuosa caverna era un sepulcro tan aceptable como el de cualquier cementerio. Este pensamiento me trajo más tranquilidad que desesperación. La inanición sería mi destino. De eso estaba seguro. Sabía que algunas personas habían enloquecido bajo circunstancias como esta, pero sentí que ese fin no sería el mío. Esta desgracia era mi culpa, pues, sin que se diera cuenta el guía, me separé del grupo de turistas comunes y, tras deambular por más de una hora en las prohibidas rutas de la cueva, fui capaz de retomar las enrevesadas curvas por las que había transitado tras abandonar a mis compañeros. Mi antorcha empezaba a apagarse. Pronto me vería envuelto por la total y casi palpable oscuridad de las entrañas de la tierra. Mientras estaba ahí parado, bajo una luz inestable y moribunda, cavilé ociosamente sobre las circunstancias por las que llegué a este lugar. Recordé los relatos que había escuchado sobre una colonia de tuberculosos que tomaron residencia en la gigantesca caverna en busca de la salud que supuestamente les brindaría el ambiente salubre del mundo subterráneo. Con su uniforme y constante temperatura, su aire puro y su tranquila quietud, encontraron en un lugar una muerte espantosa. Había visto los tristes restos de sus mal hechas cabañas mientras las pasaba con mi grupo y me pregunté qué clase de influencia antinatural podría causar una larga estadía en esta inmensa y saliente caverna sobre alguien tan sano y vigoroso como yo. Ahora me digo a mí mismo que mi oportunidad para saberlo ha llegado, suponiendo que la falta de comida no me haga separarme muy rápido de la vida, mientras los últimos e inestables rayos de mi antorcha se disipaban en la oscuridad. Me propuse no dejar piedra sin mover, ni ignorar alguna posible manera de escape. Así que, convocando todo el poder de mis pulmones, grité varias veces con la esperanza de atraer con el ruido la atención de mi guía. Sin embargo, mientras llamaba, creí en mi corazón que mis alaridos no tendrían efecto y que mi voz, magnificada y reflejada por las innumerables murallas del negro laberinto, recaía solo en mis propios oídos. De repente, mi atención se tornó al sonido de unos suaves pasos sobre el suelo rocoso de la caverna. ¿Sucedería tan pronto mi salvación? Mis horribles aprehensiones habían sido para nada y el guía, dándose cuenta de mi ausencia, había seguido mi curso para buscarme en este laberinto de piedra caliza. Mientras estas felices interrogantes nacían en mi cerebro, estaba a punto de reanudar mis gritos para que me descubrieran al momento. Sin embargo,
En un instante, mi felicidad se convirtió en horror mientras escuchaba, pues mi sensible oído, ahora agudizado por el gran silencio de la cueva, llevó a mi entumecido entendimiento a la inesperada y terrible conciencia de que esas pisadas no eran como las de cualquier hombre mortal. En la insana quietud de esta región subterránea, el caminar de las botas de mi guía hubiera sonado como una serie de nítidos e incisivos golpes. Estos pasos eran suaves y sigilosos como las zarpas acolchonadas de un felino. Además, por momentos, casi escuchaba con cuidado. Podía escuchar que se trataba de 4 pies y no de 2. En ese instante estaba convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia salvaje. Tal vez consideré el Todopoderoso que me había considerado una muerte más rápida y misericordiosa que el hambre. Sin embargo, el instinto de autopreservación, no por completo dormido, aún removía mi pecho, y aunque escapar de este peligro podría llevarme a uno más severo y retardado, me determiné, sin embargo, a dejar la vida al más alto precio. Tan extraño como parezca, mi mente no concibió en un instante más que hostilidad. Me mantuve muy callado con la esperanza de que, por la ausencia de sonido, esta bestia desconocida perdiera su dirección como me ocurrió a mí y me pasara de largo. Pero esta esperanza no estaba destinada a suceder, pues las extrañas pisadas avanzaron constantemente. El animal había captado mi olor. Evidentemente en la atmósfera de la cueva tan libre de influencias distractoras, y podía seguirlo sin duda por grandes distancias. Al darme cuenta de que debía conseguir algo para defenderme contra un extraño e imprevisto ataque en la oscuridad, junté a mi alrededor los fragmentos de roca más grandes de entre los que estaban rezagados por todas las partes en el suelo de la caverna y, tomando una en cada mano para usarlos de inmediato, esperé mi resignación, el resultado inevitable. Mientras tanto, el horroroso golpeteo de las garras se acercaba. La conducta de la criatura era demasiado extraña. La mayoría del tiempo, el sonido de los pasos parecía el de un cuadrúpedo que caminaba con una singular carencia de coordinación entre sus patas traseras y delanteras, y además, en infrecuentes y cortos intervalos imaginaba que solo 2 pies se involucraban en un proceso de locomoción. Me pregunté qué especie de animal me confrontaría. Debía ser, pensé, una infortunada bestia que, por motivo a investigar una de las entradas de la terrible gruta, había pagado con un confinamiento de por vida en sus interminables cavidades. Sin duda, se alimentaba de los peces hinojos, murciélagos y ratas que moraban en la caverna. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que la vida en la cueva le habían de haber causado a la estructura física de la bestia, recordando la espantosa apariencia que, según la tradición local, se le ascribe a los tuberculosos que habían muerto tras una larga residencia en la gruta. Entonces recordé de golpe que, incluso si lograra matar a mi antagonista, nunca vería su forma, pues mi antorcha se había extinguido hacía mucho y no traía conmigo cerillos. La tensión en mi cerebro se volvió aterradora. Mi imaginación desorganizada conjuraba formas horribles y terroríficas a partir de la siniestra oscuridad que me rodeaba, y parecía realmente constreñir mi cuerpo. Cerca, más cerca, las abominables pisadas se aproximaban. Parecía que yo debía dejar escapar un perforador grito,
Si hubiera sido lo suficientemente decidido como para intentarlo, mi voz no hubiera respondido. Estaba paralizado, enraizado al lugar donde me encontraba. Dudé que mi brazo derecho fuera capaz de arrojar un misil al ser que se acercaba cuando llegara el momento crucial. Ahora el constante pat, pat de los pasos estaba a mi alcance. Muy cerca. Muy cerca. Podía escuchar la trabajosa respiración del animal. Tan aterrado como estaba, me di cuenta de que debía venir desde alguna gran distancia y estaba correspondientemente fatigado. De repente, se rompió mi parálisis. Mi mano derecha, guiada por mi confiable oído, lanzó con toda su fuerza la filosa piedra caliza hacia el punto de la oscuridad que se emanaba la respiración y los pasos increíblemente, casi cumple su meta, pues escuché a la cosa saltar y caer a una distancia donde pareció detenerse. Reajusté mi puntería y lancé un segundo misil. Esta vez con mayor eficacia, pues con felicidad escuché cómo la criatura colapsaba completamente y se mantenía inmóvil en el suelo. Casi sobrecogido por el gran alivio que me albergaba, me pegué contra la pared. La respiración continuó en pesadas y entrecortadas inhalaciones y exhalaciones, por lo que me di cuenta de que no hice más que herir a la criatura. Mi deseo por examinarla se esfumó. Al fin, algo aliado a una superstición sin fundamentos entró en mi cerebro y no me acerqué al cuerpo ni continué aventándole piedras para terminar su existencia. Corrí a toda velocidad en la dirección por la que, según yo, en mi estado frenético, había llegado. De repente escuché un sonido, o mejor dicho, una sesión regular de sonidos. Un instante después, los distinguí como una serie de claros clics metálicos. Esta vez no había duda. Era el guía. Entonces grité, vociferé y llamé. Incluso chillé de felicidad mientras en los arcos abovedados del techo veía resplandecer tenuemente la luz de una antorcha que se acercaba. Corrí al estruendo del resplandor, pues antes de que pudiera entender lo que había ocurrido, estaba tirado al suelo a los pies del guía, abrazando sus botar y balbuceando de manera más idiota y sin sentido mi terrible historia. Al mismo tiempo, me agobiaba a mi oyente con las palabras de gratitud. Después de un rato volví a mi estado normal de conciencia. El guía había notado mi ausencia cuando el grupo llegó a la entrada de la cueva, y usando su propio sentido intuitivo de la dirección, procedió a hacer una excesiva búsqueda por los pasajes adyacentes, justo delante de donde había hablado conmigo por última vez. Casi 4 horas más tarde localizó mi paradero. Cuando me contó eso, yo, envalentonado con su antorcha y su compañía, empecé a cavilar sobre la extraña bestia que había herido a una corta distancia atrás en la oscuridad, y sugerí que averiguáramos, con ayuda de la antorcha, qué clase de criatura fue mi víctima. Regresamos sobre mis pasos, esta vez con el coraje que nace de la compañía, hasta la escena de mi espantosa experiencia. Pronto divisamos un objeto más blanco que la brillante piedra caliza. Tras avanzar cautelosamente, proferimos una simultánea exclamación de asombro, pues de todos los monstruos sobrenaturales que habíamos visto en nuestras vidas, este era, por mucho, el más extraño. Parecía ser un antrípode simio de grandes proporciones, prófugo, quizás de algún iterante espectáculo de animales.
Su pelo era blanco como la nieve, sin duda, debido a la decolorante acción de una larga estadía en los confines oscuros de la cueva. Pero también era sorprendentemente delgado y caía sobre los hombros en considerables cantidades. La cara veía hacia otro lado, pues la criatura yacía casi sobre ella. La inclinación de sus miembros era irregular. Explicaba la discordancia que yo había notado a su andar. La bestia a veces usaba 4 extremidades, a veces 2 para caminar. De las puntas de sus dedos se extendían garras como uñas. Las manos y los pies no eran prensiles, cualidad que atribuí a la larga residencia en la cueva. Como he mencionado antes, saltaba a la vista por la permanente y casi extraordinaria blancura característica de su anatomía. No tenía cola. Su respiración se había vuelto débil. El guía desenfundó su pistola con la evidente intención de ejecutar a la criatura cuando un sonido emitido por ella causó que el arma cayera sin ser usada. El sonido era de una naturaleza difícil de describir. Era diferente al sonido producido por cualquier especie conocida de simio. Me pregunté si esta cualidad antinatural era el resultado de un prolongado y completo silencio, roto por la sensación producida por la llegada de la luz. Algo que la bestia no debía haber visto desde que ingresó por primera vez en la cueva. El sonido, que puedo tratar vagamente de describir como una especie de grave repiqueteo, continuaba vagamente. De repente, un breve espasmo de energía pareció pasar a través del cuerpo de la bestia. Sus garras entraron en un movimiento convulso y sus extremidades se contrajeron. De un tirón, el cuerpo blanco se giró para que su cara viera en dirección a nosotros. Por un momento, estuve tan lleno de horror ante los ojos que se revelaron que no vi nada más. Eran negros, profundos, como las aguas de un muelle, y contrastaban horriblemente con la blancura de su pelo y su carne, como los de los otros habitantes de las cavernas. Estaban profundamente hundidos en sus órbitas y carecían por completo de un iris. Mientras miraba más de cerca, observé que yacían en una cara menos prógnata que el del simio promedio y mucho más peluda. La nariz era bastante diferente. Mientras observábamos la extraña vista presentada ante nosotros, los gruesos labios se abrieron y emitieron varios sonidos. Luego de los cuales la criatura se destensó y murió. El guía agarró la manga de mi chaqueta y tembló tan violentamente que la luz se sacudió de forma extraña, proyectando sombras enrarecidas que se movían en las paredes a nuestro alrededor. No me moví, me mantuve rígidamente quieto, mis ojos horrorizados fijos en el suelo. Entonces me dejó el temor y el asombro. En su lugar sentí estremecimiento, compasión y respeto, pues los sonidos pronunciados por la criatura herida, que yacían extendidas sobre la piedra caliza, habían revelado la sobrecogedora verdad. La criatura que había matado, la extraña bestia de la insondable caverna, era
¿O había sido en algún momento un hombre?